Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy voy a hablar de casos de pacientes intoxicados en, en la materia de la especialidad de intoxicaciones. Y hacemos un breve repaso de los casos con algunas partes teóricas también en el medio. En primer lugar, es interesante destacarlo, el caso clínico no termina con el paciente fallecido. Debemos tener en cuenta que el cuerpo de ese paciente, aunque haya fallecido, nos puede decir muchas cosas, y a través de las muestras que tenemos que tomar para obtener un diagnóstico concreto de intoxicación. Los puntos en rojo, vómito, contenido gástrico, materia fecal, hígado, riñón y orina, como pertenecen a sistemas excretores, es donde con más probabilidad puedo llegar a encontrar el tóxico causal de la muerte del paciente. Pero también es interesante los que están en un color más oscuro: comida, agua, muestras del ambiente. Estoy acá con mi hijita, sepan disculpar. Acá tengo mis... Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que no todo lo que se ingiere provoca intoxicación. Hay sustancias, o mejor dicho, ingestiones que son atóxicas. Si yo me como 20 crayones, o mi paciente se come 20 crayones, lo más probable es que muera por una obstrucción intestinal, por un cuerpo extraño, y no por una intoxicación. Por eso tenemos que definir claramente qué es tóxico y qué es atóxico. En esta presentación vamos a ver una intoxicación de tracto digestivo alto, con una presentación clínica con severa irritación en la mucosa oral, muy inflamada, enrojecida, glositis, una lengua muy inflamada también. Está irascible el paciente, no quiere ni que le toquen la boca ni nada, tira a morder, está muy molesto, muy dolorido. Tuvo vómitos, está anoréxico y tiene una cialorrea bien profusa, bien espesa, afilante, y obviamente hay dificultad para la deglución. Tenemos que pensar cuál de los posibles tóxicos son los que pueden causar este problema. Tenemos los agentes de uso domiciliario, tenemos venenos de insectos y otras alimañas, y plantas tóxicas como los tres más posibles de que sean causales de intoxicación en este caso. Los agentes de uso domiciliario, dos prototipos, los álcalis y los ácidos. Ustedes deben analizar y recordar las características que tiene cada uno. ¿Cuál es el tratamiento posible de hacer, tanto con álcalis como con ácidos? Esos deben escribirlos en sus cuadernos y repasar cuál es el tratamiento posible para cada uno de ellos. El diagnóstico, cómo se hace, recordar cuál es más tóxico, si los álcalis y los ácidos, y por qué. Recuerden el tipo de lesión que provocan cada uno de ellos. Y cuál es la contraindicación. O sea, si yo tengo un paciente, me llama el propietario por teléfono y nos dice que tenemos un paciente intoxicado por álcali o ácido, por un agente domiciliario, saber cuál es, preguntándole la composición química del producto que ingirió y qué estaría contraindicado. Decirle al propietario qué es lo que tiene que hacer en la forma inmediata en su casa o mientras viene hacia la veterinaria, y lo que no debe hacer. Este paciente se ajusta a nuestro cuadro clínico. Sí, los agentes de uso domiciliario serían una de las razones por la cual el paciente está en este estado. Otro son las plantas tóxicas. En todas las casas tenemos plantas de tipo ornamental, bueno, excepto la mía,
porque mis gatos se encargan de comérselas y ya tuve un episodio con un Lilium que es altamente tóxico a nivel renal, entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Entonces tenemos que ver, es interesante tener clara la clasificación y en esa clasificación los vamos a dividir por familia, por el tipo de tóxico que tienen, la composición química que tiene, la parte de la planta que es tóxica, a veces es la flor, a veces son las hojas, a veces el tallo y a veces el bulbo, la raíz. El sistema que afecta, cardiovascular, neurológico, digestivo, hematológico y la gravedad, leve, moderado, grave, infausto. Entonces, con la clasificación uno no pretende esto, por favor, no pretende que ustedes reconozcan la botánica de cada vegetal, no, de ningún modo, ni saber a qué familia pertenece, no, simplemente tener dónde buscar rápidamente no entrar a bucear en la internet, que van a encontrar muchos datos, sino saber dónde buscar este tipo de información y tener una idea de si la familia es, no sé, arácea, qué tipo de tóxico tiene, qué parte de la planta intoxica, qué sistemas afecta y cuál es la gravedad. Entonces, con estos datos, teniéndolos siempre a mano en un libro, está el libro de la Cátedra de Bases Agrícolas, que está muy interesante, la parte de clasificación. A mí particularmente no me gusta mucho la parte de tratamiento médico, pero no importa, son criterios. Está muy bueno como para poder tener una referencia rápida. También hay un libro, el libro de Roger Canning, el segundo de medicina felina, de Paludi y Minovich, donde hay una autora, creo que es de origen chileno, que presenta los vegetales tóxicos y tiene las fotos. Y las fotos están en color, por eso conviene no tener una fotocopia en blanco y negro, sino o una fotocopia en color o el libro. Y ahí uno puede hacer tipo como una búsqueda cuando en las películas dicen, bueno, a ver, reconozca al asesino. Bueno, acá lo mismo, buscan el vegetal tóxico y pueden determinar cuál es la planta tóxica. Después van a ver que según el lugar de origen, en Ecuador le dirán de una manera, en Chile le dirán de otro, en Brasil de otro modo. O sea, el nombre de la planta va a ser distinto de acuerdo a la región donde uno esté. Pero lo cierto es que la familia, por una cuestión de clasificación botánica, va a ser siempre la misma. O sea, por más que el nombre vulgar sea, no sé, el hecho, ¿sí? En otros lugares del mundo se llamará distinto, pero estamos hablando de la misma planta. Entonces, tener la guía como para poder buscarlo. Eh, o las fotos, ¿sí? Un punto importante es que por qué no debemos permitir que los animales, nuestros animales domésticos, perro, gato, coman vegetales no comestibles. O sea, plantas ornamentales principalmente que son las más tóxicas. Pero también tenemos el pasto, pasto inglés, ryegrass. ¿Por qué no deberían comer? Si alguien sabe, necesitaría que me lo hagan saber. Y algunos dicen, bueno, no, pero esto es más viejo que nosotros mismos. Los perros y los gatos comen generalmente pasto para purgarse. Bien, es una creencia, es un mito. Si uno come para purgarse pasto, entonces tendremos que
determinar qué es una purga. Y la purga es ingresar por la vía oral y salir por el ano. Eso es purga, o sea, limpia todo el tubo digestivo. Era una práctica que se hacía antes, en otra época, y que ya está en desuso. En personas, se hacía la purga semanal. Así que bueno, por otro lado, nosotros los argentinos que somos los reyes de todo, que sabemos todo, que la tenemos reclara en todo, ¿no? Si el perro va y come pasto, ¿por qué nosotros pagaríamos 150 pesos, 200 pesos el kilo de lechuga teniendo el pasto a disposición? Basta salir por el predio de la facultad y encontrar pasto, pero a raudales. Entonces, ¿por qué no vamos, en vez de comprar lechuga, no vamos y cortamos pastito y nos lo comemos? Y porque obviamente es tóxico y nos va a traer algunos problemas digestivos, entre otras cosas, vómitos y puede dar alguna ligereza en el vientre. Entonces, este paciente se ajusta a nuestro los vegetales tóxicos se ajustan a nuestro paciente, sí, sí. Los diferenciales tenía que ser el veneno de sapos, insectos y otras alimañas, ¿no? Eh, Debemos tener en cuenta a este tipo de pacientes intoxicados por insectos, sapos y otros bichos como alacranes, serpientes, porque pueden darse y tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Si fueran animales ponzoñosos, puede dar un cuadro de gravedad leve, moderada o verdaderamente grave, de infausto con la muerte del paciente, y debería saber cómo hago el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico es a través de la anamnesis en este caso, ¿no? ¿Se ajusta a nuestro paciente? Sí, claro que sí. Lo que necesitamos saber es hablar con la propietaria para ver cuál de todas las posibles causas es la real. Es importante la anamnesis, claro, en este caso es fundamental porque nos faltan muchos datos. De la propietaria tenemos tres datos importantes. Vive en un departamento. El hecho de que viva en un departamento no exime al paciente de consumir vegetales, porque los puede tener. No lo exime de algún insecto, abeja, avispa, alacrán, que suba por las cañerías. Sepan que hasta un tercer, cuarto piso puede subir un alacrán, está comprobado. Pero no hay ningún vegetal. O sea que nada, cero. No tiene vegetales porque no le gusta. Y es fanática de la limpieza. Y en el departamento en donde vive, como es fóbica a los bichos, tiene todo enrejado, todo mallado con mosquitero. Las rejillas tiene tul puesto para que no suban las cucarachas ni ningún otro animalejo. Entonces el punto que nos queda, que es probable, es que al ser fanática de la limpieza pudo haber sido ese el desencadenante de nuestro paciente. Y bueno, hablando con la dueña, sí había dejado un balde con lavandina, casi no pura, pero y un trapo. Y aparentemente el animal masticó el trapo. Vamos a hacer un breve repaso. Recordamos que los signos generales de intoxicación, no hay un signo característico. Ya cualquiera,
cualquier signo clínico puede aparecer una intoxicación. Hipohipertermia, convulsión, depresión, diarrea, vómitos, nada. Dificultad respiratoria, respiración normal. O sea, cualquier signo clínico puede aparecer, no hay ninguno que sea patognomónico de. Y entonces por eso es complicado el tema de las intoxicaciones porque siempre están ahí latentes. Pudo haber sido intoxicado, sí, pero pueden ser otras cosas también. Recuerdan que la intoxicación aguda la dividíamos en 3 fases, ¿no? En 3 partes. En los primeros minutos, en las primeras horas y en el resto del primer día. Bueno, ustedes deben recordar qué es lo que debo hacer en los primeros minutos, cómo voy a trabajar sobre la función respiratoria, de qué manera, cómo puedo oxigenar, qué características tiene cada sistema de oxigenación, cómo voy a tratar la función cardiovascular, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que controlar, el control de la temperatura, cómo lo voy a hacer, si está hipotérmico, si está hipertérmico, cómo voy a trabajar sobre ello. Es interesante no mojar, a veces se tiende a mojar al animal para que baje la temperatura y después, cuando está mojado, empieza a perder mucha temperatura y se va al otro extremo. Así que cuidado con eso. El control del dolor es fundamental. El dolor, uno a veces subestima el dolor en los pacientes veterinarios. Claro, como no hablan, como no dicen que les duele, entonces se subestima y por otro lado hay una vieja creencia de que si le duele es mejor porque así se queda quieto. Bueno, no son todas patrañas, no hay que prestarle atención a esto, hay que controlar el dolor como debe ser, el dolor y sobre todo si yo voy a trabajar y voy a provocar dolor, tengo que prevenirlo al dolor. Una vez que se desencadenan los mecanismos del dolor, después ya es más difícil revertirlo. Y por último, la conservación del sistema nervioso central. Si hay convulsiones, si hay depresión, cómo voy a trabajar, con qué drogas voy a trabajar sobre ello. En estos primeros minutos hablamos de estabilizar al paciente. Es una frase hecha. En las películas aparece el médico y dice, tenemos que estabilizar al paciente. Bueno, todos saben qué es lo que hay que hacer, pero no cómo hacerlo. Entonces, ustedes van a tener que desentrañar todo esto de estabilizar al paciente a través de estos 5 objetivos que tiene los primeros minutos, que no es ni más ni menos que un ABC o un triage. Cómo categorizo al paciente para salvarle la vida. O se muere en estos primeros minutos o sobrevive. Y si sobrevive pasa a otra instancia. Hablamos de los signos clínicos generales, me adelanté un poco, pero bueno, cualquiera puede ser. Estamos hablando hace más o menos 20 minutos de toxicología, tóxicos, atóxico, y no definimos la palabra, o mejor dicho, no definimos lo que para nosotros es tóxico. Hay varias definiciones en los diccionarios médicos, el diccionario de la Real Academia, en varios lugares hay definiciones de tóxico, pero probablemente, probablemente no, lo escribí yo en la guía
hay una buena definición de tóxico, mezclando un poco todas las definiciones que tenemos y la experiencia personal. Entonces, ustedes tienen que definir tóxico y tienen que marcar la diferencia que existe entre un tóxico y un producto atóxico. Hay una palabra que es fundamental para describir tóxico de atóxico. Y en realidad son dos. Eh, Interacción química. Esa palabra no debe faltar, esas dos palabras. Así que bueno, ustedes armarán una definición y si tenemos la clase presencial, recuerden que estamos en cuarentena, pero si tenemos la clase presencial, bueno, hablaremos de esto. En las primeras horas, o sea, nuestro paciente ya está estabilizado, lo logramos, le salvamos la vida. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo hago, cómo logro hacer eliminar el tóxico para que no se siga absorbiendo? ¿Cuáles son los métodos que puedo utilizar? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Vamos a dejar claro que obviamente siempre las clasificaciones y las órdenes, ¿no? Son arbitrarias. Uno no puede decir, bueno, hasta las primeras 2 horas puedo hacerlo vomitar o lavar el estómago. Después de la siguiente, o 2 horas, 1 minuto, ya no. Bueno, totalmente arbitrario. Cada paciente es un individuo y se va a comportar distinto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que el propietario lo vio comer un blister completo de una benzodiazepina y lo tengo en el consultorio, pasaron 20 minutos, 30 minutos, y el paciente ya empieza a tener sintomatología, está totalmente deprimido. Bueno, ese paciente metabolizó mucho, mucho más rápido que otros, probablemente. A la inversa, puedo tener un paciente que pasaron 2 horas y media y que no manifiesta nada y le provoca un vómito y larga gran cantidad de comprimidos. Es posible, todo es posible. Entonces, bueno, no es solamente el provocar vómito y lavaje gástrico, hay otras técnicas para sacar el tóxico y que no se siga absorbiendo. ¿Cómo lo logro? Bueno, eso me lo van a tener que decir ustedes. Y el tercer punto, que es el resto del primer día, también tiene sus objetivos y ustedes los tendrán que plantear y me tendrán que decir cómo logro esos objetivos. Bien, vamos con otro caso. Es una intoxicación con cuadro digestivo bajo. En este caso tenemos un paciente cachorro de 4 meses, sin vacunas, desparasitado con ajo. Eh, los dueños de este cachorro tienen una criatura. Siempre la asociación cachorro-criatura implica sospecha de cuerpo extraño, porque se come los juguetitos, las rueditas de los autos, todo lo que es chiquitito adentro. Y lo que no es tan chiquitito también lo destruye y se lo come. Entonces, combinación peligrosa. Los dueños son de creencias, digamos, peculiares, no vacunan ni al hijo ni al perro.
Son artesanos, eh, tienen una vida bastante, digamos, naturista y, eh, bueno, desparasitaron con ajo y el pobre perrito que vive en esa casa no tiene vacunas y está en una casa en remodelación, porque ellos compraron una casa muy medio destruida, era una casa de videojuegos, de los viejos videojuegos, había metegol, pool, todas esas cosas, y eh, bueno, sacaron todas las cañerías de plomo, era una casa vieja, y como saben que el plomo puede ser tóxico, entonces lo sacaron de circulación, no está en la casa, no hay ningún resto de plomo en la casa, si es lo que piensa. Eh, el paciente tiene dolor agudo en el epigastrio, se lo toca y le duele, náuseas, vómitos y diarrea. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer: infecciosa, obviamente, parasitaria, viene asociada, no lo puse, plantas tóxicas, totalmente, tiene un parque con plantas tóxicas y algunas plantas que hoy son de uso medicinal, pero son de abuso, también plantadas, venenos de sapo, insectos, etcétera, también porque tienen un parque grande, y productos domiciliarios, sí, también podría ser, y plomo, a ver, ellos dicen que sacaron todas las cañerías, ¿quién dice que no hay un cañito por ahí de plomo que no se dieron cuenta? ¿Cómo hago el diagnóstico? La anamnesis, fundamental, fundamental, tengo que ir, ver, mirar, ver qué hay y hacer mi recorrido mental y ver todo lo que puede haber intoxicado a este paciente. El laboratorio creo que es fundamental. Acá hay dos cosas que son importantísimas: descartar una parasitosis y una infecciosa para un moquillo. Es fundamental, porque si estamos pensando en una intoxicación y no vemos cómo están los glóbulos blancos de este paciente o cómo está su estado general de nutrición, hematocrito, etc., bueno, estoy perdido. Y las imágenes, obviamente, si hay sospecha de cuerpo extraño, entonces tengo que hacer una radiografía para hacer el diagnóstico, por lo menos descartar la presencia de. ¿m? Hay cuerpos extraños que no se ven radiográficamente, pero bueno, si hay un cuadro obstructivo, sí vamos a ver el cuadro obstructivo, no quien lo provoca. ¿m? Entonces el laboratorio de imágenes hay que tenerlos, es fundamental. Ellos no vuelven a la veterinaria, no volvieron. Se remitió el cuadro, no hicieron la sangre, no hicieron las placas y el cuadro remite en una semana con tratamiento sintomático. ¿Sí? Antiinflamatorio, analgésicos, eh, em, antiácidos, ¿sí? Protectores gástricos. Con eso fue mejorando, con tratamiento meramente sintomático. Pero a los 15 días manifiesta un cuadro convulsivo severo. La pregunta es, si le dieron atropina? Claro, cuando uno sospecha, hoy tanto no, y menos con esta gente que no usa productos de ningún tipo, pero
puede ocurrir un cuadro de intoxicación por órganos fosforados. No tan frecuentes hoy en día, pero bueno, siempre todo vuelve. Entonces, una forma de determinar si es por un órgano fosforado es con la aplicación de atropina, 0,4 centímetros cúbicos cada 10 kilos de peso. Hablo de centímetros cúbicos del frasco ampolla o de la ampolla. 0,4 centímetros cúbicos cada 10 kilos de peso. Si revierte, deja de babearte, deja de tener las convulsiones, entonces probablemente sea por un órgano fosforado. Si no revierte, pueden ser por otras causas. El más frecuente visto es por piretroides. Entonces, acá ustedes lo que tienen que hacer es un cuadro o un listado de intoxicaciones que den cuadros neurológicos, convulsivos o neurológicos. Y van a tener que poner qué característica tiene cada cuadro. Por ejemplo, si es una intoxicación por estricnina o si es una intoxicación por, no sé, eh, ivermectina, que dan cuadros neurológicos, describir el tipo de convulsión que da, si son tónicas, tónico-clónicas, en espasticidad o no. Eso van a tener que verlo. Armar un cuadrito y cada uno tendrá sus características propias. Y cuando ellos, a lo mejor no los traté muy bien en la primera consulta, porque les exigí vacunación, les exigí una desparasitación normal, les exigí un análisis de sangre y una radiografía abdominal. Y obviamente una alimentación acorde a un animal que tiene que comer proteínas animales, no hacerlo vegano. Entonces, bueno, se ve que no les gustó y se fueron a otro lado, donde para desparasitarlo le aplicaron ivermectina y lo que tendremos que pensar es qué signos clínicos presentaría un paciente intoxicado por ivermectina y cuál sería el pronóstico de esta intoxicación. El cuadro clínico no se ajusta a nuestro paciente, está complicado. Entonces, tenemos que reformular el caso, tenemos que volver a plantarnos y decir que cómo seguir adelante, porque hay algo que se nos está escapando. Entonces, lo que tenemos que hacer es una pesquisa importante y ver qué elementos posee en su casa o en los lugares frecuentados por el animal. Ahí cuando en la segunda diapositiva vimos cómo tomar las muestras y cómo conservarlas. Hablamos de el ambiente, el agua, la comida y los elementos que haya en el ambiente. Y ahí encontramos que este animalito tenía, recuerdan que era una vieja casa de videojuegos con pool, con metegol, etc. Bueno, las tizas del pool habían quedado en una bolsita y el perrito simpáticamente se lo comía. Se comía las tizas, las mordisqueaba y se las tragaba. Tiene alto contenido de plomo.
Entonces era una intoxicación por plomo, pero no venía por los caños, sino por las tizas del pool. Entonces la radiografía en este caso nos hubiera dado pocos datos porque no era un cuadro obstructivo, si bien podíamos llegar a ver alguna esquirla de la tiza de billar en el abdomen, pero raro. Ahora, si vemos estas líneas de plomo, se llaman así, líneas de plomo que aparecen en las epífisis, que es un indicador, no es que esto sea patognomónico. Y por otro lado tenemos el puntillado basófilo en los eritrocitos inmaduros. Este también es otro indicador, no es tampoco patognomónico, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la radiografía y el frotis nos dan un indicio y podemos pedir una plumbemia. Tenemos que sacarle sangre, llamar al Hospital Posadas, en cualquier aerosol que tengan en su casa, va a aparecer un número que dice en caso de intoxicación llamar al 0800-333 y llamar al Posadas y ahí le van a decir qué es lo que tienen que hacer para medir plumbemia. Es un valor que no hace falta recordar, no me interesa que lo sepan, no lo sé yo, no me interesa, pero sí cuando me den el dato, cotejarlo y ver si realmente está intoxicado o no. Bien, otro caso. En este caso ingresa un paciente con signos de insuficiencia renal aguda. Obviamente, ¿cuál es la ruta diagnóstica? No solo vamos a sospechar de una intoxicación, sino que podemos pensar en otras patologías. Bueno, tendremos que ir descartándolas por medio de los métodos complementarios de diagnóstico. Entonces, tenemos que armar una ruta diagnóstica como un algoritmo donde ir descartando cuáles son las patologías. Obviamente estamos en el tópico de toxicología y va a ser sin duda una intoxicación, pero bueno, para llegar a ello tenemos que evitar eh, eh, comernos una insuficiencia renal por otras causas, infecciosas, sobre todo parasitarias. Este animalito aparentemente ingirió algo que lo puso así y la pregunta es, ¿qué puedo hacer con él? ¿Es de ayuda al laboratorio? ¿Qué pediría? ¿Pido sangre? ¿Pido orina? ¿Qué pido? ¿Pido algún laboratorio especial? ¿Qué tratamiento propone? Hay otros tratamientos que se pueden practicar. Hay un tratamiento que es clásico de libro y hay otro tratamiento que es más casero. Bueno, ¿cuál de los dos propone? ¿Por qué? ¿Tengo forma de tratarlo? ¿Tengo acceso a las drogas que se proponen? Siempre sospechando una patología en especial, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque voy a tener que pensar en que todos los veterinarios, la gran mayoría, ante un cuadro de una sospecha de una intoxicación por raticidad, le dan una dosis única, porque después no la continúan, no la repiten, de vitamina K, K1. Eso
no está bien desde el punto de vista racional del problema. Si sospechan de una intoxicación por raticida, lo que tienen que hacer es sacar sangre y mandar a analizar y hacer las pruebas de coagulación que corresponde y ver si realmente están alteradas. Cuando hablamos de pruebas de coagulación alteradas, estamos hablando de alteradas. No voy a pensar en un Quick KPTT de 8 y 20 que me pasen a 10 y 25. No, eso no es significativo. Tiene que haber por lo menos una duplicación, una triplicación de eh, del valor en tiempo de Quick y KPTT, ¿sí? El triple. Ahí sí, ahí tengo que sospechar. Entonces, comió ahora. No pasaron 2 horas, le hago provocar un vómito o le lavo el estómago. No hay ningún problema, de acuerdo a cómo pueda manejar al paciente. Si elimina, perfecto. ¿Cuándo lo voy a chequear la sangre? Si lo comió ahora, hoy, lo voy a hacer mañana. Si hay sintomatología, me van a avisar. Y mañana voy a tener un dato. ¿Por qué mañana? Porque voy a observar cómo se comportan los factores de la coagulación. Recuerden cuáles son los afectados por los warfarínicos y cuáles se afectan primero, que hay 2 factores que se afectan primero. Entonces, esos 2 van a estar alterados y me van a alterar la coagulación. Entonces, si aparece ese dato, la alteración, volvemos a repetir, se triplica el valor, entonces asumo que está intoxicado por warfarina y inicio un tratamiento con vitamina K sostenido. No le doy una sola dosis. Le tengo que dar vitamina K1, se lo puedo dar por vía oral o inyectable. Arranco con 5 miligramos kilo, luego lo voy bajando, puedo darle hasta 1 miligramo kilo. Y tengo que proceder a pedirle al propietario si puede que me consiga el nombre del producto o si lo encontró ahí en la calle, ver cómo es, si son semillas, si son pastas, qué color son, para ir buscando entre los productos que hay a la venta. Bien, eso tiene que quedar claro. ¿Cómo voy a proceder ante un cuadro de intoxicación por warfarínicos? Muchas gracias. Complicada la cuarentena, pero aparentemente, por lo menos hasta el día de hoy, ha sido efectiva. Igualmente, me parece que vienen tiempos un poco más complejos, pero bueno, esto, ustedes que lo escuchen, va a ser una anécdota, seguramente, cuando lo escuchen. Bueno, muchas gracias y cualquier duda me consultan en el hospital. Mi nombre es Esteban Caparrós. Estoy a cargo de toxicología en la materia de grado y de eh, como colaborador en la especialidad en clínica.